Bienvenido, ingeniero, a esta presentación sobre el método de comparaciones múltiples realizado por los estudiantes Michelle Aro y Fernando Valles. En primer lugar, debemos entender qué es el test de LSD. Esta es una prueba de comparaciones múltiples sugerida por Fisher en 1982. Consiste en una prueba de hipótesis por parejas basada en la distribución T, útil para comparaciones independientes y con promedios adyacentes. Este método debe aplicarse cuando previamente se haya rechazado la hipótesis nula del test F del análisis de la varianza. Además, permite controlar la tasa de error para cada comparación individual por pares, sin controlar la tasa de error familiar. Para obtener el resultado del método, se necesita realizar la tabla ANOVA, donde los datos pueden estar ingresados tanto apilados como no apilados. Para la hipótesis empleada en este test, tenemos que para la hipótesis nula se va a mencionar que todos los grupos del tratamiento en estudio son iguales, mientras que en la hipótesis alternativa se menciona que al menos un grupo del tratamiento en estudio es distinto. De acuerdo con las ventajas que presenta esta prueba, tenemos que es fácil de usar, las gráficas son sencillas de interpretar y es la prueba más usada en la mayoría de los paquetes estadísticos. De acuerdo con las desventajas que presenta la prueba, tenemos que esta prueba puede dar resultados falsamente significativos si el experimentador se dedica a hacer comparaciones entre tratamientos de resultados extremos. El procedimiento llevado a cabo de LSD de Fisher preserva la tasa de error tipo 1 experimental cuando el número de grupos de tratamiento es de 3. Y lo más importante de mencionar es que esta prueba es muy útil únicamente si en el ANOVA se obtiene un resultado significativo. Caso contrario, no se debería de aplicar el LSD. Para las fórmulas, tenemos que se presentan tanto fórmulas para el tamaño de muestras para el tamaño de muestras distintas y también para el tamaño de muestras iguales. En la fórmula de tamaño de muestras distintas, tenemos que N sub I y N sub J representan el tamaño de muestra de cada grupo, mientras que N-1 representa el número de grados de libertad de la varianza residual. T alfa sobre 2 N-1 representa o hace referencia al valor crítico de la distribución T con N-1 grados de libertad y S elevado al cuadrado sub R hace referencia a los cuadrados medios dentro de los grupos de la tabla de ANOVA. Para el caso del tamaño de muestras iguales, tenemos que es una fórmula más sencilla que se va a utilizar también cuando la varianza es desconocida. Para concluir los resultados obtenidos por esta prueba, se debe determinar la pareja de medias si es significativamente diferente o no. En este caso, como podemos ver, la pareja de medias está representado por Y sub I menos Y sub J. Este valor este valor obtenido en la diferencia de esta pareja de medias se lo relaciona con la prueba de LSD. Este valor debe ser mayor al obtenido en la prueba de LSD de Fisher. Para poder comprender de mejor manera la LS de Fisher y cómo se la utiliza, nos hemos planteado un ejercicio. Una empresa productora de bolsas de papel busca mejorar la calidad de sus productos, para lo cual el ingeniero biotecnólogo a cargo supone una relación causa-efecto entre la calidad de las bolsas de papel y el porcentaje de celulosa utilizado para la fabricación, donde se mide la fuerza en newtons necesaria para la ruptura de la bolsa, analizando así la resistencia de la misma. Para esto tenemos los datos del porcentaje de las celulosas a distintas concentraciones: 5%, 10%, 15%, 20%, cada uno de ellos tomados como tratamientos y teniendo 6 observaciones por cada uno de ellos. ¿Cómo se resolvió esto? El ejercicio lo resolvimos tanto en Excel como en Infostat. Para esto se utilizó en primeras instancias un análisis de la varianza, un ANOVA, a través de un diseño experimental completamente al azar. Para esto se planteó un objetivo, como podemos observar aquí: analizar el efecto del porcentaje de celulosa en la resistencia de las bolsas de papel. Aquí se realizó todos los cálculos pertinentes para la ANOVA, calculando factor de estudio, niveles, etc. Analizamos las hipótesis, como es la medida de todos los tratamientos son iguales y la alternativa, que al menos uno es diferente. Se realizó el análisis también de los supuestos, como es la normalidad y la homogeneidad de varianzas, a través de un test de Shapiro-Willis de residuos y una prueba de Levin. Utilizamos un alfa de 0,05,
Para el cálculo de la ANOVA lo hicimos de 3 maneras, en Infostat, en Excel y de forma manual. Para los 3 casos obtuvimos tanto el F calculado como el p-value igual. Analizamos estos datos, el p-value es menor a 0,05 y el F calculado es mayor al F tabulado, lo que nos da paso a aceptar la hipótesis alternativa, que al menos una concentración de celulosa nos da diferencia de resultados de resistencia en las bolsas de papel. Es decir, que al menos una media es diferente. Pero, ¿cuál es la media diferente o cuáles son las medias iguales? Para esto se utiliza un LSD de Fisher. Aquí volvemos a tener los datos como tal. Para esto se necesita calcular previamente una media de cada uno de los tratamientos o cada uno de los porcentajes de celulosa. Para el análisis neto de cuáles son distintas y cuáles son iguales, se utiliza la fórmula de la LSD de Fisher, como podemos observar aquí. Para calcular esta fórmula es necesario tener en cuenta algunos parámetros. En primeras instancias se debe saber nuestro alfa, en este caso tenemos un alfa de 0,05, en la fórmula necesitamos el alfa de alfa medios, que es 0,025, también necesitamos los grados de libertad de la varianza residual, esto se calcula a través del número total de datos menos el número de tratamientos, que en este caso tendríamos 20, para poder obtener en sí el valor crítico de la distribución de t, que en este caso lo calculamos a través de nuestro alfa y los grados de libertad de la varianza residual. Nos dio un resultado de 2,09. También teníamos que obtener los cuadrados medios del error que ya calculamos cuando hicimos el ANOVA como tal. En este caso tenemos 6,51. Volviendo un poco al análisis, aquí se analizan cada uno de los tratamientos entre ellos. Así que se necesita realizar las combinaciones necesarias. En este caso necesitan 6 combinaciones, como podemos observar aquí las tenemos, las comparaciones entre cada uno de los tratamientos, C1 versus C2, C1 versus C3 y así respectivamente. Aquí se analiza una hipótesis alternativa y una hipótesis nula. En el caso de la nula nos dice que las medias son iguales y en el caso de la alternativa que son diferentes. Para poder analizar la LSDS es necesario también obtener la diferencia entre las poblaciones, es decir, la diferencia entre la media de C1 y la de C2, obteniendo un valor de menos 5,67. Este valor lo pasamos a un valor absoluto para poder compararlo netamente. Posteriormente calculamos la LS de Fisher a través de la fórmula que tenemos acá. En este caso, la raíz la reemplazamos por la de la parte derecha, ya que tenemos el mismo número de observaciones en todos los tratamientos. Y así solo aplicamos la fórmula a través del valor crítico de la distribución t y los cuadrados medios del error. Entonces la LSD viene a ser igual al valor crítico de t por la raíz de los cuadrados medios del error sobre el número de observaciones por los tratamientos, que nos da un resultado de 2,17. Para esto se analiza si la diferencia entre las medias es mayor al LSD, el tratamiento es significativamente diferente y se acepta la hipótesis alternativa. Sin embargo, si esta es menor, no existe diferencia entre las medias de cada uno de estos tratamientos. En este caso solo tuvimos un caso de ellos. Bueno, el ejercicio también se lo puede realizar en Infostat, la LSD de Fisher. Para este caso ya teníamos los datos previamente organizados en función a los distintos tratamientos C1, C2, C3, C4, que a partir de los códigos que ya habíamos asignado previamente, y tenemos la fuerza en newtons de cada una de las muestras. Pero como lo resolvemos, nos vamos a estadística, análisis de la varianza. En este caso, como variables dependientes tenemos a la fuerza en newtons, y como variables de clasificación tenemos a los porcentajes de celulosa o los códigos que ya habíamos asignado. Aquí lo único que hacemos para poder comprobar los supuestos de normalidad y de homogeneidad de varianza, necesitamos los residuos absolutos, los predichos. Nos vamos a la parte de comparaciones, LSD de Fisher, y lo calculamos. Aquí tenemos el mismo resultado, como podemos observar. Aquí se evalúa a partir de las medias con la letra en común, ya que las que son en común, aquí no existen diferencias significativas entre las medias, mientras que las que tienen diferentes letras efectivamente son diferentes. Se observó lo mismo, que tanto para el tratamiento C2 y C3 tenemos la misma letra, entonces las medias son iguales, mientras que para C1 y C4 las medias son diferentes. Bueno, finalmente tenemos las conclusiones. El test SL de Fisher es el más utilizado en la mayoría de los paquetes estadísticos. Este se utiliza
únicamente si en el ANOVA se obtiene un resultado significativo. En caso contrario, no es necesario aplicarlo. Este test nos ofrece una característica peculiar, ya que podemos controlar en su totalidad la tasa de error de tipo 1 en el experimento. Además, este nos ayuda a calcular la menor diferencia significativa entre dos medias, como si estas fueran las únicas que se comparan. Y finalmente, esta nos ayuda a aceptar una hipótesis alternativa, claro, cuando las diferencias entre las medias son mayores que las que el LCD como tal. Y eso sería todo. Muchas gracias.